Hola a todos, buenos días. Bueno, espero que me escuchéis bien. Lo primero, como siempre, me confirméis por el chat que todo correcto. Bien, como habréis podido ver, el mensaje que os he puesto de bienvenida por el chat, esta sesión viene cargada. Bueno, es una sesión que hacemos doble porque en agosto no hicimos, entonces tenemos las novedades de parte de julio, de agosto y parte de septiembre. Así que bueno, pues vamos a por ello. Me presento como siempre, soy Enrique del Valle, trabajo con AdWords cuando era AdWords desde el 2004, fundé en 2009 Darmoon. En principio estuve trabajando pues con un proyecto familiar y bueno, ahí fui tocando la herramienta. Al principio era muy sencilla, casi no tenía cosas. Para que os hagáis la idea, pues a lo mejor es como una red social ahora, bueno, de hecho ahora ni siquiera. Twitter es más completo ahora puede que de lo que era Google Ads cuando empezó, que era muy sencillita la herramienta. En 2011 fui nombrado colaborador principal de la comunidad de AdWords hispana hasta este año. He estado pues prácticamente 9 años colaborando con Google y yendo a muchos eventos. En junio del 2013 lanzamos Aprende con Darmoon, nuestro proyecto de formación. Antes estuve dando formación para Google, Google Engage, un programa que había para agencias. Estuve también en el inicio de las Google Academies y ahí ya pasé a dar nuestra propia formación donde podíamos hablar sin censura. Eso fue lo que a mí me movió de no dar formación en nombre de Google, el tener censura en algunos slides y no poder hablar a lo mejor con tanta libertad. Octubre de 2016 escribí mi libro sobre AdWords, me costó bastante dar con la fórmula. El libro hace 4 años este año y ahora 5 el año que viene y ya me planteo claramente el actualizarlo. Así que atentos que, bueno, eso está. Yo prometí que cada 5 años más o menos habrá un libro, pues trataré de cumplirlo. Bien, os quería hablar de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Aprende con Darmoon. Y bueno, tenemos un Welcome Pack que es en principio para nuestros alumnos. Hemos creado este año, pues tiene una taza, un bolígrafo, bueno, como veis ahí todo lo que lleva, pero queremos también sortearlo a los usuarios que nos sigan por redes sociales, ¿vale? Entonces, bueno, lo tenéis fácil. La taza tiene un logo y tiene un eslogan y la verdad es que me gusta bastante porque representa bastante del cambio que se viene, ¿no? en Google Ads, cómo todo está evolucionando. Y bueno, la frase dice, trabaja para los algoritmos para que los algoritmos trabajen por ti. Creo que es una buena frase. Bien, comenzamos con las novedades. Primera, informe de términos de búsqueda con menos datos. Bien, esto de que haya menos datos no es algo que sea realmente nuevo. O sea, el informe de términos de búsqueda no siempre ha tenido todos los datos. Lo que pasa es que Google tampoco nos lo decía. Lo que yo me pregunto es si este movimiento de ahora anunciarlo es para darnos todavía menos datos, que es lo que posiblemente suceda. Una de las cosas que yo me he quejado mucho en esos 9 años que estuve siendo colaborador de la comunidad, cuando íbamos a California, pues yo a los ingenieros les preguntaba el motivo por el cual no teníamos el informe de impresiones sin clics. Ese informe es increíble. O sea, si pudiésemos tener las veces que salen nuestros anuncios y no se hace clic en él, porque no es relevante y está saliendo a lo mejor nuestro anuncio para una búsqueda que no tiene nada que ver, si tuviésemos la posibilidad de saberlo, podríamos añadir palabras negativas y súper interesantes. Bueno, pues la respuesta de los ingenieros fue que
motivos de políticas de privacidad del usuario y demás, pues que no era posible el dar esta información. Así que, bueno, pues el futuro del informe de términos de búsqueda pues está un poco en el aire, ¿no? No sabemos ahora exactamente si simplemente que nos están anunciando algo que ya estaba sucediendo o es que le van a meter un tijeretazo y nos van a dejar prácticamente sin términos. De todas formas, a mí esto no me inquieta demasiado, porque la tendencia que tenemos en Google Ads de automatizar hace que el algoritmo ya negativice, ¿no? Por así decirlo, de forma automática. Tú cuando estás trabajando con concordancias amplias y automatizas la puja, el sistema ya decide si sale o no en las subastas en función de la probabilidad de conversión, con lo cual hay una tendencia a que este informe al final no va a tener mucho valor para nosotros. Yo, de hecho, hay cuentas que llevan años funcionando a CPA y ya no tengo que preocuparme de negativizar porque, bueno, si analizo los términos de búsqueda, pues el sistema ya lo hace muy bien. Novedad 2. Bueno, esto es una novedad que ya en el anterior webinar hablé de ello, si mal no recuerdo, que salen nuevos formatos adicionales en anuncios de display. Cuando hablé de esto, tú cuando entrabas a ver tus anuncios, las dos opciones de usar mejoras de recursos y usar vídeo generado automáticamente venían desmarcadas. O sea, cuando salió esta funcionalidad, todos nuestros anuncios los tenían desmarcado. Vale, entonces si tú querías aprovechar esto, tenías que marcarlo. Pero a partir de septiembre, por defecto, lo han puesto en on. O sea, lo han activado para todo el mundo, tanto para campañas nuevas como antiguas. Lo están haciendo de forma gradual. Claro, esto tiene una pequeña pega. Si, por ejemplo, tú estabas haciendo anuncios adaptables no nativos, que habías desactivado esta opción y tú querías tener esos anuncios así, pues el sistema por defecto se ha puesto en on, que es lo que me ha pasado a mí, que he tenido que en unas cuantas cuentas pues ir mirando para desactivarlo porque yo lo quería tener desactivado. De hecho, el nombre del grupo es así, adaptables no nativos, que no quería que fuesen nativos. Entonces, ojo con esa actualización. Tres, seguimos con cambios en anuncios. Anuncios de texto, aquí os pongo RLIT. ¿Se los han cargado? ¿Qué pasa con los anuncios de texto? Empiezo ya a ver en alguna cuenta en el que cuando vas a crear un anuncio no está el anuncio de texto, ya sale el adaptable de búsqueda directamente. Bueno, no pienso que sea preocupante, porque realmente en un anuncio adaptable, si tú coges y pineas quieres tener solamente 3 títulos, ¿vale? Como en los anuncios de texto, y en un orden determinado, pues tú haces un anuncio adaptable en el que pones solamente 3 títulos y los pineas y dices, este es el T1, el T2 y el T3. Y ya está, tienes un anuncio de texto, pues, como siempre. Entonces, no lo veo mal, creo que es una simplificación. Si quieres usar anuncios que el sistema no esté jugando con muchas combinaciones, tú lo puedes hacer partiendo de este anuncio. Así que esa es novedad de limpieza, no nos afecta mucho. Novedad 4. Tarifas adicionales en Google Ads. Bien, Google en algunos países, a partir del 1 de noviembre, empezará a cobrar una tasa. Una tasa, bueno, que entiendo que serán temas de impuestos. La verdad es que no he indagado exactamente el motivo. Entiendo que será que tendrán que pagar impuestos en ese país y lo repercuten directamente sobre el anunciante en vez de sobre ellos. Y la forma como lo hacen es un poco sucia, ¿no? Es un poco sucia para mí. Porque, claro, tú inviertes una cantidad en Google Ads y luego resulta que cuando te van a cobrar en la factura te cobran un 5% más, un 2% más. Y como esto sigue a muchos países, bueno, pues para gestionar la cuenta habrá que hacer cosas, ¿no? Y bueno, pues a mí se me ocurrió
que podemos, a ver que me salga de aquí un momento, vamos para allá. Se me ocurrió que podríamos hacer una fórmula, utilizar las columnas personalizadas para crear una métrica con una fórmula. Entonces, si cogemos y le decimos el coste, lo dividimos entre 100, es una fórmula que va entre paréntesis, y lo multiplicamos por 105. Pues eso es un 5% más de nuestra facturación, lo que nos van a cobrar. Entonces, aquí veríamos en Google Ads, pues tendríamos que ir haciéndonos columnas con esto, ¿no? Pues el coste, en vez de ser 4,70, pues van a ser 4,93 cuando Google me pase la factura. Eso mismo lo podríamos hacer con los CPCs. Bueno, pues hay todas las métricas que estén relacionadas con el coste, con el CPC medio, pues ya sé que un CPC de 1 euro no es 1 euro, es algo más de 1 euro. Entonces, podríamos aplicar todas estas fórmulas para tener, digamos, una interfaz de Google Ads más limpia y que estemos viendo lo que realmente es. Novedad 5. Simplificación de imágenes en campañas de aplicaciones. Bien, en la actualidad, en las aplicaciones, pues tenemos, por ejemplo, más de 30 tamaños de anuncios, el peso que pueden tener hasta 150 kilobytes y tenemos 3 formatos, GIF, JPG y PNG. Bueno, pues el GIF desaparece, el peso, vamos a poder subir imágenes hasta de 5 megas y los tamaños se va a simplificar en 3, cuadrado, horizontal y vertical. Y curiosamente, cuando vi esta novedad me puse también a curiosear y descubrí, yo hay muchas cosas que ya tengo como un instinto dentro de Google Ads y ya me imagino por dónde va Google en esos cambios. Entonces, cuando vi esta novedad dije, ostras, ¿y por qué no van a hacer este formato en otro tipo de anuncios, ¿no? Porque este formato vertical, si lo ves, es tamaño móvil. Es una imagen vertical que encaja muy bien en el móvil. Y en efecto, me puse a trastear y... Ay, esto está repetido. Aquí. Y descubrí esto, que en Discovery habían metido ya el tamaño de proporción 4:5, que si os fijáis es así más vertical, es tamaño más móvil. He estado mirando en los adaptables de display y no está, pero intuyo que va a estar. Estará, posiblemente sea una de las próximas actualizaciones que hagan también el poder tener las imágenes en este tamaño, que en un mundo que estamos totalmente móvil, pues está claro que es lo suyo tenerlo también. Novedad 8, también las campañas de aplicaciones. Bueno, pues tenemos una nueva estrategia de puja de maximizar conversiones. Novedad 9, bien, pues en el feed de Google Shopping vamos a tener, bueno, tenemos ya más países en los que vamos a poder anunciarnos. La verdad es que Shopping sé que vienen bastantes novedades, porque ya en un evento, en uno de los últimos que estuve de la comunidad, ya hace más de un año. Lo que pasa es que las novedades muchas veces te hablan de ellas y te hablan de muchas cosas y tardan en llegar, ¿no? Y de muchas cosas que nos hablaron de Shopping todavía no han llegado, pero yo sé que Shopping es un producto que Google está trabajando mucho para tratar de mejorarlo, y yo creo que la cantidad de mejoras que se le puede hacer a ese producto son enormes, sobre todo desde el lado del usuario para usarlo. De hecho, es uno de los motivos por los cuales hay bastantes herramientas para trabajar con Shopping, ¿no? Herramientas externas. Nosotros ya hemos hecho unos webinars. En octubre tenemos otro webinar más que hablaremos también sobre ello, porque es importante, ¿no? Una herramienta que es muy completa y compleja, pues necesita toda la ayuda que podamos tener para gestionarla. Novedad número 10, planificadores de rendimiento en Shopping. Bueno, pues ahora tenemos la posibilidad de utilizar esta herramienta
si queremos hacer planificaciones de campañas de shopping. Antes estaba solamente para campañas de búsqueda. Novedad número 11, nivel de optimización a nivel de MCC. O sea, si estamos en una cuenta a nivel de MCC, por ejemplo, a nivel de agencia, pues podemos ver en qué cuentas pues, podemos tener más posibilidades de mejora. Bueno, esto cuando estás, por ejemplo, en un programa de partners en Google, son métricas que te piden para poder estar en el programa, que bueno, pues que trabajes en ellas y las vayas mejorando y es como, entre comillas, ¿no? Requisitos. En Google te insisten mucho en mejorar estas métricas. Bueno, al final, el tema de optimización, siempre que hablo de ello, bueno, pues llego a la misma conclusión, ¿no? De que tienes tú un poco que filtrar, hay cosas que dices, es que no voy a hacer esto y las tienes que rechazar. Pero luego hay muchas otras que sí te ayudan un poco a optimizar, porque hay cosas que se te pueden escapar. O las cuentas hoy en día muy complejas, ¿no? Y esto pues tiene inteligencia que te ayuda, ¿no? A encontrar esos puntos de cosas que no estén bien hechas. Eso, bueno, aparte te ayuda a que las pujas inteligentes funcionen mejor, a que al final todo son, o sea, Google recuerdo que hablaba de que mejorar puntos en el score de una cuenta hacía que Smart Bidding fuese más eficiente. Entonces, claro, evidentemente, ¿qué te van a decir, no? O se puede decir, pues intentan venderte la moto, pero sí que hay algo de verdad en eso. Lo que pasa es que nosotros tenemos un poco que filtrar y ver cuáles de esos consejos son buenos para nosotros y cuáles no. Yo la verdad es que lo suelo, es una pestaña que, bueno, va por temporadas, a veces es como que se te olvida, pero es algo que hay que intentar no olvidar porque es bueno pasar y darle un repaso y ver si hay algo que se nos haya quedado. Novedad número 12, bien, actualizar listas de clientes con Zapier. Bueno, Zapier, esta herramienta que nos permite conectarnos con prácticamente cualquier herramienta del mercado, ¿vale? Pues nos va a ayudar también para todo el tema, pues, por ejemplo, de conversiones de formularios, etcétera, ¿no? Que queramos conectar. Y con las listas, ¿vale? También de clientes. Novedad 13, y esta es la última, pues esta es relacionada con las categorías de conversión. Esto no nos afecta en principio mucho. Bueno, es algo a nivel de informes, ¿no? Si nosotros tenemos distintas conversiones y las agrupamos, pues luego cuando analicemos informes las vamos a poder analizar por todas las conversiones que están agrupadas, ¿no? Por esas categorías. Y bueno, pues ahora tenemos muchas más categorías de las que teníamos antes en la interface. Tenemos hasta el 15 de octubre. Si no lo hacemos antes, pues entonces Google va a aplicar las sugerencias, ¿no? Va a pensar más o menos dónde podía ir esa conversión y nos la va a meter en la categoría que nos haya recomendado. Y bueno, pues eso es todo lo que os he traído sobre novedades. Ahora podéis hacerme preguntas por el chat. Mira, yo tengo la taza, por si queréis verla. Está chula. Trabaja para los algoritmos, para que los algoritmos trabajen por ti. Y mientras puedes estar bebiendo un té, un café, lo que quieras. Que los algoritmos trabajen. Esa es lo mejor que podemos hacer en Google Ads. La verdad es que la tendencia que tiene Google Ads es a eso,
al tener menos trabajo, ¿no? Hace poco hice una consultoría y se estaban planteando el meter una persona para gestionar la cuenta. Y bueno, pues el objetivo de la consultoría va a ser compactar la cuenta, automatizarla, etcétera. Entonces, yo le decía, no sé, si una persona solo va a tener que gestionar esta cuenta, se va a aburrir, porque no puedes estar 8 horas gestionando esta cuenta, porque si lo haces, lo que vas a hacer es estar tocando cosas y al tocar tantas cosas, lo que vas a hacer es desajustar, ¿no? Los algoritmos y una cuenta no funciona bien si estás todo el día tocando. Hay que dejar las cosas reposar. Entonces, pues es mejor el no tener, pues a veces una persona que esté todo el día, ¿no? Si es su única función tocar una sola cuenta, pues tiene que ser una cuenta muy grande como para poder estar todo el día. Y esto es que, claro, en el pasado no era así. En el pasado había cuentas que eran tan granulares, tenían tantas estructuras de palabras, de todo, que analizar todo, las pujas, todo, era pues, muy laborioso. Y sí que podía tener sentido una persona todo el día trabajando en eso, pero es que eso está cambiando. No es que vaya a desaparecer la figura del gestor, pero no va a tener tanto trabajo como había antes de gestión. Bien, vamos al chat. Tenemos una pregunta de Guadalupe. Dice, respecto a la experiencia de la página de destino, ¿de qué manera podemos conseguir una buena nota por parte de Google? Bueno, la experiencia de la página de destino, tenemos herramientas para medir sobre todo temas de velocidad de carga. Eso es el parámetro posiblemente más importante dentro de la experiencia de la página de destino. Luego hay muchos otros factores. Algunos son muy pequeños. Bueno, en el módulo de nivel de calidad hablo con ello con todo detalle, ¿no? Pero, por ejemplo, te puedo decir que el nivel de calidad de la página de destino, digamos que solo no es que exista una nota, por así decirlo. Hay cosas que si no las tienes, pues te pueden restar. Pero una vez que estás aprobado, por así decirlo, no hay una posibilidad de mejorar mucho más la página de destino. Es como aprobado o suspenso. Cosas, tampoco es un tema que tampoco por parte de Google nos ha dado demasiada información. Pero, por ejemplo, el no tener una política de privacidad, no hablar de quiénes somos, etcétera, etcétera, ese tipo de enlaces en una página, esos, digamos que restan también. Hay pequeñas cosas que restan, claro. Tener solo una cosa, pues, a lo mejor no te afecta, pero si vas sumando varias señales negativas en la página de destino, pues al final puedes ver que tienes una mala nota, pero la velocidad de carga es la más importante. Bueno, dice que cómo abordamos este tema en la agencia, si utilizamos alguna plantilla para las landing o hay una manera de subir esta métrica a nivel de calidad a pesar de haber creado landings específicas, varias versiones, políticas de privacidad, etcétera. Bien, el hosting es una parte importante que mucha gente no tiene en cuenta. Tú puedes hacer una página perfecta, pero el robot que va a analizar la velocidad de carga de tu página va a ir en un momento determinado a tu sitio. Si en ese momento la velocidad es lenta porque el servidor está lento, tenemos un problema. ¿Problema por qué? Porque ese robot va a tardar semanas en volver y mientras la nota que nos va a dar va a ser la de una velocidad de carga, imaginemos, de 10 segundos, cuando normalmente es 1 o 2, pero el servidor en ese momento ha tenido una sobrecarga y ha cargado la página más lentamente. Entonces, ese tipo de cosas a veces es más importante que estar pensando en... O sea, lo otro también es importante, ¿no? Tener una página que cargue rápido está claro, ¿no? Que es importante, pero esta parte lo es y bastante. Y es un motivo por el cual mucha gente a veces dice, no sé qué ha pasado, de repente todo estaba bien, pero me sale esta experiencia de página de destino muy mal, algo ha pasado. Pues, es que eso es lo que puede pasar, que tú ahora vas a ver, haces un test y todo está bien, pero el hosting es muy culpable, ¿vale? De estas cosas. Yo siempre recomiendo que si estás haciendo Google Ads, debes de tener un hosting
no compartido, un VPS, un dedicado, se lo merece nuestra inversión en Google Ads por no correr estos riesgos. Siguiente pregunta de Alagne, dice, con respecto a la desaparición de los anuncios de texto y la utilización de los adaptables de búsquedas con 3 títulos y 2 descripciones, ¿esto no haría que el nivel de eficacia fuera bajo? Y en caso afirmativo, ¿qué efecto tiene en el rendimiento real de la campaña? Bueno, como he dicho, los nuevos que quiten el anuncio de texto normal tampoco es que sea tan relevante, porque nosotros podemos hacer un anuncio adaptable con títulos fijos y si queremos con menos descripciones o ponerlas fijas, estáticas. Entonces, al final podemos hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo antes con un anuncio. Entonces, no lo veo preocupante. Si queréis seguir haciendo anuncios como los de antes, podéis hacerlos con el adaptable. No hace falta usar todo lo que te dice un anuncio adaptable. No hace falta poner todos los titulares ni descripciones. ¿Puedes hablar un poco más sobre la nueva estrategia que mencionaste en la novedad 8? Ostras, 8, ¿cuál era? Creo que era de... Vamos a la 8. Bueno, pues maximizar conversiones, lo que trata es de con el presupuesto que tú le das, el sistema va a conseguir la máxima cantidad de conversiones con el presupuesto. Tú le das 50 euros, pues con esos 50 euros va a tratar de conseguir la máxima cantidad de conversiones. Le das 100, pues claro, le das 500 euros, pues a lo mejor la conversión te sale muy cara. Entonces, con esto, tanto en aplicaciones como en cualquier campaña que vayamos a utilizar, el funcionamiento es el mismo. Debemos maximizar conversiones. A mí me gusta utilizarlo al principio, cuando no sé el costo por conversión, cuando quiero que el algoritmo aprenda y si le pongo un CPA de 10 euros, pues a lo mejor no lo consigue y la campaña se me muere, entonces pongo maximizar conversiones. Entonces el algoritmo va tratando de conseguir las conversiones que pueda al CPA que sea. Con el tiempo, poco a poco, va consiguiendo cada vez más cantidad de conversiones. La idea, os recuerdo, siempre es de tener mínimo de 5 conversiones y lo ideal es tener 10 conversiones diarias. Entonces, debemos de jugar un poco con el presupuesto, pues al principio para que consiga conversiones, al menos 5. Y cuando ya pasemos ahí, ya tengamos esas 10, nos podemos mantener ahí un poquito y después, si queremos tener más cantidad de conversiones, lo ideal es pasar a CPA, a definir aquí un coste por descarga. ¿Por qué? Porque si vas subiendo el presupuesto de la campaña, imagínate a 150, 200, vas subiendo, va a llegar un momento en que a lo mejor algún día pues el sistema no puede conseguir más de 10 conversiones y te salen a 20 euros o a 30 euros cada una. Entonces, con presupuestos más altos para mantener una estabilidad de CPA, lo recomendable es estar usando CPA, no maximizar conversiones. Maximizar conversiones está bien para aprender, para que el sistema arranque, pero después pasar a tenerlo más controlado. Vale, Carles Marmol dice que si puedo repetir esto del incremento de los costes adicionales. Bien, vámonos a ese slide. ¿Dónde está? Aquí. Bien, Google en algunos países está incrementando lo que nos cobran en la factura. Un 5% adicional en Turquía, en Austria y un 2% en Reino Unido de momento. Ya veremos si siguen con más países. Bueno, es lo que se está llamando la tasa Google. Impuestos que al final nos repercuten a nosotros como anunciantes. Entonces, pues no lo vamos a ver en Google Ads. Nosotros veremos que nos gastamos 1.000 euros y cuando vayamos a pagar la factura, pues veremos que hay más de 1.000 euros porque nos aplicarán ese porcentaje. Entonces, la idea que yo
está planteando es que si queremos tener una realidad dentro de nuestra cuenta de Google Ads, podemos utilizar columnas personalizadas con fórmulas. Bien, las fórmulas me permite hacer, pues como vemos aquí, abro paréntesis y cojo la métrica de coste, la divido entre 100, cierro el paréntesis y lo que me da lo multiplico por 105. Claro, si divido el coste entre 100, tengo el 1%. Si lo multiplico por 105, tengo el 105%, que es lo que me van a cobrar. Entonces ya tendría la métrica de coste y podría hacer exactamente lo mismo para CPC y para todas las métricas que me quiera plantear. CPA, pues todo. Si calculo el CPA utilizando el coste el coste más 5% y lo divido entre las conversiones, pues voy a tener el CPA real, no el CPA sin impuesto, por así decirlo, para poder ir más fino. Bien, seguimos por el chat. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿se puede añadir el plural de la keyword en el mismo grupo de anuncios o se suele crear un grupo de anuncios distinto? Bueno, hoy en día ya los plurales ni se plantea en utilizarlos. Para empezar, si utilizamos concordancia exacta, el sistema ya va a activar nuestros anuncios si está en singular en plural y si está en plural en singular. Y de ahí para abajo, pues ya nos podemos imaginar que en concordancia amplia, frase, etcétera, pues sucede lo mismo. O sea, eso ya no es necesario y menos crear un grupo de anuncios distinto. A no ser que es que nuestra palabra pues signifique muy distinto en singular o en plural. Sea algo que digamos, no, es que lo quiero en plural o lo quiero en singular. Entonces, lo que podríamos hacer es añadir esa palabra en un grupo de anuncios en exacta y luego añadir como exacta negativa la variación en singular o en plural. Esa sería la única forma de dejar que solo la palabra, como nosotros queramos, active los anuncios. Bien, otra pregunta. Si el ROAS real no alcanza el ROAS objetivo, ¿qué nos aconsejas? Bien, si el ROAS real no alcanza el objetivo, es que el algoritmo está aprendiendo. Entonces, si se lo bajamos más, o sea, perdón, si lo subimos más, se lo estamos poniendo más difícil, ¿no? Con lo cual no estamos ayudando al algoritmo. Entonces, lo que yo recomiendo, si queremos que el algoritmo aprenda, es ponerle como ROAS objetivo el ROAS real de los últimos 30 días. De esa forma, el sistema va a decir, vale, estoy más o menos consiguiendo eso y voy a seguir trabajando para conseguir eso o mejor que eso. Pero si le ponemos un ROAS objetivo y el sistema no lo cumple, poco a poco va a ir saliendo cada vez en menos subastas porque no alcanza su objetivo. Entonces, esa campaña va a dejar de aprender, va a aprender cada vez menos, va a salir a menos subastas, se va a morir al final. Entonces, ponerle al sistema el ROAS objetivo que esté siendo ROAS real en los últimos 30 días es un buen punto de partida. El sistema va a tratar de mejorarlo. Cuando pasen 10 días o 15, si vuelves a mirar el ROAS de los últimos 30 días, verás que el ROAS real posiblemente sea mejor que el objetivo. Eso lo hace el sistema a medida que va generando más conversiones, más datos, va siendo más preciso. Bien, otra pregunta de Pablo Torres. Dice, ¿a partir de cuántas conversiones diarias has notado que Smart Bidding funciona mejor que CPC mejorado? Pues depende de la estructura de la campaña, del tipo de campaña. Eso influye también. Pero yo te diría que a partir, pues como he dicho, ¿no? Como he dicho hoy, a partir de 5 o 10 conversiones que tengamos diarias, pues Smart Bidding. De hecho, yo prácticamente no utilizo CPC mejorado en casi nada. O sea, prácticamente todo trato de que esté a Smart Bidding.
De hecho, hay veces que algunas cuentas con, bueno, que no cumplen esos objetivos de a lo mejor llegar, están muy justito en las 5 conversiones, o incluso menos. Tengo alguna cuenta que tiene menos conversiones, no llega a esas 5 diarias, ni de broma. Y además son conversiones pues, caras, ¿no? A lo mejor de más de $100, 150 la conversión. Y aún así me funciona mejor Smart Bidding que CPC mejorado. Entonces también os diría de que aunque los estándares yo os puedo decir lo ideal 5 conversiones, 10 diarias para que el algoritmo aprenda, etcétera, hay veces que el algoritmo pues va a funcionar mejor incluso con menos datos porque tiene la capacidad de encontrar mejor a los usuarios, ¿no? Con interés de convertir que el CPC mejorado. Entonces, como siempre esto os lo voy a decir ya para siempre. Cualquier cosa que os diga está bien, es un punto de partida, pero probar cosas, porque un poco, pues, Google Ads es muy complejo y cada cuenta es diferente. Y hay cosas que funcionan en una cuenta con unos datos y en otra con menos, pues funciona bien. Entonces, no es una ciencia tan exacta esto de Google Ads y cada vez menos. Estefanía dice, hola, cuando el presupuesto mensual aumenta y nosotros aumentamos el presupuesto diario de las campañas, mi CPA se incrementa en vez de ser el volumen de conversiones el que aumente. ¿Qué podría hacer en este caso? Bien, esto es algo muy típico. Vamos subiendo el presupuesto y el CPA se incrementa. Bien, vamos a buscarle una explicación. Cuando estamos automatizando, el algoritmo, digamos que tiene dos facetas. A mí me gusta llamarlo, hay una parte que es el algoritmo conservador y otra que es el algoritmo investigador. Entonces, el investigador lo que hace es tratar de descubrir nuevos patrones que puedan traernos conversiones. Al final, el algoritmo de Smart Bidding trabaja con más de 100 señales y estas 100 señales dan muchas combinaciones. O sea, imaginaros la cantidad de combinaciones que nos da esto. Entonces, el sistema va tratando de ver que cuando se producen varias señales y el anuncio sale en una subasta, tiene más probabilidades o menos de conversión. ¿Vale? ¿Qué hace el algoritmo conservador? Bueno, pues cuando le estamos pidiendo unos CPAs y el sistema no está consiguiendo, el algoritmo investigador deja de investigar patrones nuevos. ¿Qué es lo que hace? Dedicarse a los patrones que están claros. Entonces empieza a salir en las subastas que hay probabilidad de conversión, en las demás no sale. Bien, esto explica muchas veces que un día tenemos un costo por conversión súper bajo y otro día es mucho más alto. Y dices, bueno, pero está tonto el sistema, porque si ayer me daba conversiones también, ¿por qué hoy me la da peor? Pero si tú haces un cálculo y analizas un periodo más largo, vas a ver que en ese periodo largo encajan los datos dentro más o menos con lo que tú le estás pidiendo. Entonces, ¿qué relación tiene todo este rollo que os he contado con la pregunta del presupuesto mensual? Pues bueno, explica precisamente eso. Cuando le damos más presupuesto a la campaña, el algoritmo investigador pues tiene más presupuesto para salir a buscar nuevas rutas, nuevos patrones. Y por eso se puede incrementar. Si nosotros la campaña nos pide más presupuesto y no queremos que nos salga la limitación de presupuesto, por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer es darle más presupuesto, pero al mismo tiempo quitarle inventario. ¿Cómo? Pues podemos a lo mejor con los datos demográficos quitar algunas edades que no convierte bien, o si hay un sexo que no convierte bien. Si los usuarios que tienen hijos convierten peor, los bloqueamos. Bueno, pues ahí tenemos una serie de cosas que podemos tocar. ¿Dónde más podemos tocar? Pues a nivel de provincias. Si estamos anunciándonos en toda España, el sistema nos pide más presupuesto y se lo queremos dar, pero al mismo tiempo queremos que no nos suba los CPAs, pues cogemos, analizamos toda España y vemos en estos sitios estoy convirtiendo más caro, pues los bloqueo, quito tráfico.
Bien, vamos a otra pregunta de Covadonga. Dice, cuando hablas de las 5 o 10 conversiones mínimas, ¿son cualquier conversión de las que se configuran en AdWords solamente o cualquier microconversión que se pueda exportar desde Analytics? Bien, siempre que hablo de conversiones que le estemos diciendo al algoritmo que las quiere utilizar para automatizar la puja. O sea, no hablamos de que yo a lo mejor puedo traerme microconversiones a la cuenta, etcétera, que me pueda tener como otras columnas que yo me añada para ver la calidad del tráfico que estoy teniendo, pero el algoritmo se centra en unas señales que le estoy dando que hoy en día no deberían de ser ya microconversiones. En principio, porque esto engaña un poco al algoritmo. Yo ya prácticamente con microconversión no, creo que en la actualidad no tengo ninguna cuenta. Las uso para ver la calidad del tráfico que estoy generando, pero trato de que el algoritmo se centre en las señales que tienen valor, porque si no se difumina un poco y nos va dando cada vez peores datos. Javier Luz dice, además de ese porcentaje de tasa de Google, se le aplican impuestos, por lo que habría que tenerlo en cuenta en esa fórmula. Sí, es una idea que os he dado. Realmente aquí se le podría añadir lo que se quisiera. O sea, si quieres añadir incluso el coste de gestión de las campañas que tú le das a tu cliente, lo podrías añadir ahí. O sea, realmente esto, el trabajar con las columnas personalizadas con fórmulas, pues, nos da bastante juego. Carles Mármol dice, ¿otros países como España no habrá incremento? Pregunta. Muchas gracias. Pues no lo sé. La verdad es que no sé la situación, no. La verdad es que últimamente estoy bastante liado. Vi la noticia, pero no he tenido tiempo de ponerme a escarbar en ella y ver si en países como España nos va a afectar esto del incremento. Esperemos que no. Esperemos que no. Pero no sé por qué me da mi cosa de que esto se puede extender. Estos son los primeros países. Salvador Molina dice, cuando hablas de esas cuentas y campañas que no llegan a las 5 diarias, ¿usas maximizar conversiones o CPA? Bien, si no se llega a las 5 diarias, o CPC mejorado o maximizar conversiones durante un periodo de un mes o 2, como mucho, para ver si el sistema puede aprender. Lo que tenemos que tener claro es que si le ponemos maximizar conversiones, el algoritmo investigador va a estar ahí trabajando para descubrir señales y después va a ser un mix, ¿no?, de algoritmo conservador, investigador, en función de que sea, bueno, pues, de que nos vaya consiguiendo conversiones. Pero CPA posiblemente, bueno, depende. Yo tengo alguna cuenta, es que es lo que os estaba comentando. Yo tengo alguna cuenta que estoy a CPA y tengo menos de 5 conversiones diarias y me funciona. Probarlo. Es lo único que os puedo decir, probarlo y lo veis. Pero si no funciona, la explicación ya debéis de tener clara de que es que el algoritmo, hay veces que en función de cómo es nuestro usuario, es más fácil que lo trace. O sea, imaginar que con 50 conversiones que se producen en vuestra cuenta, el sistema ya tuviese súper claro de que el patrón está muy definido. Pues el algoritmo va a funcionar bien para predecir las conversiones, porque es un patrón muy definido. Pero hay otros casos en que los usuarios son más dispersos, o sea, son más diferentes, ¿no?, entre sí. Entonces, cuando los usuarios son muy iguales, el algoritmo tiene más facilidad para dar con el usuario. Entonces, os va a funcionar mejor. Entonces, yo solo puedo daros unas normas un poco generales, ¿no? Que es un poco también lo que hace Google. De hecho, Google todavía dice de que podemos usar sin ningún límite, ¿no? Hace años sí que tenías que tener un mínimo de conversiones para utilizar estas herramientas y hoy ya funcionan sin límite. Con lo cual, es verdad que el algoritmo ha mejorado mucho. También tener en cuenta que, no lo he comentado en esta sesión, de que el sistema
cuando hablamos de algoritmo de conversión, trabaja también con las señales de otras cuentas del sector. O sea que si otros anunciantes también están haciendo Google Ads, el sistema también aprende. O sea, cuando tu cuenta no tiene datos propios suficientes, también utiliza datos de fuera, ¿vale? De fuera llamémoslo ecosistema Google Ads. Al final, Google ha aprendido a sacarle partido a esos datos de otros anunciantes para anunciantes que todavía no tienen histórico suficiente para que sus campañas les funcionen bien e inviertan más. Al final, esto es algo que creo que no está escrito en ningún sitio, pero yo sí lo conseguí sacar a una persona en un evento de Google y tiene sentido. Siguiente pregunta de Marga. Dice, tengo una cuenta que si trabajo a CPC manual, manejo unos CPCs de 3-4 euros. Pero maximizar conversiones se nos va a CPC de 15-20 euros. Uf. Por eso vuelvo a la estrategia anterior. ¿Algún consejo en una situación así? Bueno, pues el problema cuando tenemos CPCs tan altos es que, claro, el aprendizaje pues es millonario, ¿no? O sea, al final, claro, si tienes un CPC de 15-20 euros, claro, depende también, todo debe ir alineados. Normalmente en sectores donde el CPC es tan alto, es porque también cuando se produce una conversión, te produce miles y miles de euros. Yo tenía una cuenta así, ¿no? Que cuando consigues un cliente, es que el cliente a lo mejor te deja 1 millón de euros o medio millón de euros o te puede dejar un retorno súper alto. Entonces, bueno, pues claro, sin tener un contexto de saber ese CPC si es alto o bajo, porque al final estos son números. O sea, si se paga 15-20 euros, pero el retorno es muy alto, pues al final da lo mismo. Solo que, claro, para que el sistema aprenda con estas cifras, claro, no podemos tener una inversión de algunos miles de euros al mes. Claro, hay que manejar una inversión fuerte para que esto funcione a nivel de algoritmo. Lo que pasa es que hay muchas empresas que a lo mejor tienen 15, 20 euros el clic y se piensa que pueden invertir en Google Ads 5.000 o 10.000 euros al mes. Es inviable. O sea, si tú quieres generar tráfico y para que el sistema aprenda y demás, vas a tener que invertir pues, bastante más de eso. Y aparte, posiblemente esa inversión te produzca mucho. El problema también muchas veces en ese tipo de, en bastantes sectores, ¿no? Es que dificulta la medición, porque si tú supieses que invirtiendo 100.000 euros pues tienes un valor de 1 millón, pues invertirías todos los 100.000 euros que pudieras, ¿no? Si eso es rentable para ti. El problema es medir. Guadalupe dice, ¿aconsejáis el CPC manual o ya es una puja a extinguir? Pues el CPC manual, sí. Yo creo que es una puja a extinguir y yo creo que no tardará mucho Google a lo mejor en quitarla del todo y que quede un CPC mejorado por defecto. Yo creo que no lo hace porque para que no se le tire la gente encima, pero yo creo que sí, terminará por desaparecer la puja manual. Y vamos a por la última pregunta y así nos quedamos en los 50 minutitos, que siempre más o menos es el tiempo que tengo estimado para los webinars. Y más o menos lo solemos cumplir, sobre 50 minutos. Bien, última pregunta de Fran. Dice, ¿qué estrategia de puja recomiendas para comenzar una campaña de remarketing en display con una ventana de 30 días? La ideal sería... A ver, cuando habláis se me mueve... La ideal sería pasar luego a CPC mejorado o Smart Bidding si es posible. Bien, esto es algo que es una buena pregunta. Una buena pregunta. Porque yo he hecho bastantes pruebas y mi respuesta es depende de cuál sea el objetivo del remarketing.
Si el objetivo de remarketing es hacer marcas, si el objetivo de remarketing es que vean tus anuncios, que te visiten a tu sitio web, etcétera, yo te diría de que CPC mejorado, incluso CPC manual 100%. Porque no va a tener en cuenta las conversiones. Si tú, por ejemplo, lo pasas a CPA y tu campaña de remarketing no es convertidora, por así decirlo, en cuanto a conversiones, pero sí que influye en los usuarios en que conviertan, pues no va a funcionar a full, ¿no? Como podríamos decir. Entonces, en ese caso, CPC manual. Pero, ¿qué pasa si nuestra campaña de remarketing, el objetivo es, por ejemplo, en un comercio electrónico que se produzcan ventas? Pues Smart Bidding. Y hay mucha diferencia además. Yo es algo que todavía de vez en cuando pruebo, cambio. Mira, hace muy poco, una cuenta que llevo muchísimos años, una década con ella, más de una década. Pues tenía una campaña de remarketing, un cambio que hice hace unos meses, la tenía CPC mejorado y la he cambiado hace poco otra vez a CPA, porque a mí a veces me gusta ir cambiando, ¿no? Y bueno, pues la diferencia de conversión que me está dando ahora pues es enorme. O sea, me convierte mejor y me da más cantidad de conversiones estando a Smart Bidding que a CPC mejorado. Entonces, esto es un poco variable. Venga, vamos a por la última pregunta. Había dicho que esta era la última, pero como me gusta mucho la pregunta que ha hecho Aladne, vamos a responderla también. Dice, si tengo unos anuncios con copies que no funcionan correctamente, ¿qué es mejor? ¿Crear anuncios nuevos o editar los antiguos? Pues esto en el pasado era crear anuncios nuevos, pero ahora es editarlos. Porque el sistema, de hecho, ya nos empieza hasta a dar recomendaciones de qué parte del anuncio no es buena, entonces te incita a cambiarlo. O sea, con lo cual está clarísimo. Es mejor editarlos. Porque el sistema, cuando editas un anuncio antiguo, lo que hace es, se guarda el histórico de lo que funcionó. Y entonces las cosas nuevas que has añadido entran a funcionar dentro del anuncio, pero es como que no perdemos, o sea, la idea que teníamos en el pasado de que cuando editábamos un anuncio perdíamos las métricas, pues ahora ya con los nuevos anuncios ya no es así. Tanto en anuncios de texto adaptables como de display, editarlo es bueno. Es bueno. Y de hecho es recomendable. Y hasta el sistema ya nos va recomendando. Nos dice, cambia esta imagen de un banner o cambia este título por otro que funcione mejor, o tú directamente ves que hay alguno que tiene un bajo rendimiento. Cuando hay algún elemento con bajo rendimiento, lo que debemos hacer es cambiarlo por otro, porque el sistema ya no está jugando con él. Es como si lo hubiese marcado. Como no le da buen rendimiento, no juega con esa creatividad. Entonces, nuestro anuncio no crea tantas combinaciones. Entonces, es mejor quitarlo y poner uno nuevo. Bueno, pues ahora sí, damos por finalizado el webinar. Ha estado interesante. Me han gustado mucho las preguntas hoy. Sí, han estado muy chulas. Venga, pues nos vemos en el siguiente webinar el mes que viene. Seguro que con muchas más novedades. Que se va acabando el año y al final de año pues Google siempre hace mil cambios. Un saludo a todos y trabajar para los algoritmos, para que los algoritmos trabajen por vosotros. Aprende con Darmon en Instagram. Ahí nos vemos. Chao.